Bienvenidos. Soy Norberto Jansenson y este es el episodio número 15 de Cuentos para Despertar. Un podcast en el que les cuento cuentos, pero no como se les cuenta a los niños para ayudarlos a dormir, sino como se les cuenta a los adultos para ayudarlos a despertar. Distintas voces, proveniencias, épocas, estilos, autores famosos y también autores apenas conocidos, cuentos populares y literarios, dramáticos y divertidos, con mensajes evidentes o con mensajes sutiles. Gracias a todos los que se toman el tiempo para escribir un email o un comentario en YouTube o en Facebook o incluso para seguir este podcast en Spreaker, donde está alojado. Me alegra leerlos, conocerlos, entender qué les pasa, qué sienten, en qué situación escuchan los cuentos. Me alegra mucho también saber que muchos de ustedes comparten los cuentos con sus hijos o con sus nietos, que escuchan el podcast cuando hacen ejercicio o cuando viajan hacia o desde el trabajo. Sigan escribiendo, compartiendo, recomendando, comentando. Le hacen mucho bien a este proyecto, no solamente a mí. Gracias también a Walduter, la librería, por acompañarme en este emprendimiento literario. Walduter está en Buenos Aires, en Avenida Santa Fe 1685 y también en internet en www.walduter.com.ar. Libreros de alma, que saben sobre literatura y aman la literatura. Un catálogo extraordinario de libros nacionales e importados y un servicio de libros importados a pedido sin trámites largos ni complicaciones. El primer cuento de hoy, en este Tulum lluvioso, con una lluvia que quería que se escuchara de fondo en este encuentro, es de una escritora argentina llamada Eve Uhart. Nació en Moreno en 1936, ha publicado muchos libros, mayormente de cuentos y crónicas, pero también 2 novelas. De su libro Un día cualquiera, hoy les traje el cuento El olor de Buenos Aires. Había aprendido hacía poco que la gente se separaba por las novelitas de Rafael Pérez y Pérez. Las de novios ya me hartaban porque había descubierto el esquema. La novia era buena, pura y también iba a misa. La otra, la que le sacaba el novio transitoriamente, era jodida, llena de disconformidad e incapaz de amar. Se lo sacaba solo per jodere, y en cuanto él se daba cuenta de lo que había perdido, volvía siempre a la buena. Pero las novelas de separados tenían una variante interesante. Si bien se separaban por un tiempo y después volvían a juntarse, al comienzo de la separación ella dormía en una pieza y él en otra, a veces en un sofá. El libro no decía si la puerta de comunicación estaba abierta o cerrada, pero yo no conocía a ningún separado en la vida real, y ahora íbamos a Buenos Aires a lo de una amiga de mi tía, la menor. A su amiga le había nacido un nene y también se había separado. Y claro, se separaban porque eran de Buenos Aires, no de Moreno. En Buenos Aires la gente hace cosas distintas a las de Moreno. Por ejemplo, Chiche, la sobrina de mi tío José, cuando venía a pasar el día corría a los pollos hasta dejarlos turulecos. Era como si nunca hubiera visto un pollo. Y otros primos de Buenos Aires tenían un oso gigante de peluche y un piano en la casa. Hasta el olor de Buenos Aires era distinto. Era como de un azufre que venía de las paredes. Ya en el tren deseaba llegar pronto a esa casa donde mi tía tenía a su amiga separada. ¡Qué excitación! Iba a conocer a alguien separado. Mi tía aumentó su puntaje ante mis ojos. Se puede decir que la quería más por varias cosas. Primero, por darme esa oportunidad. Segundo, porque estaba conectada con esa gente tan exótica de Buenos Aires. Me dijo, el padre de ella es un gran pianista y compuso tangos famosos. Ahora está casi ciego y un poco enfermo. Así que esos que en la radio nombraban tango de fulano de tal existen en el mundo real y yo iba a conocer a uno. Después me dijo, no vayas a decir allá nada de lo que te dije. Esperé con todo mi corazón estar a la altura de las circunstancias y no hablamos por un rato. La casa era de 2 plantas, bien pintada y con ventanas en ojiva. Nos recibió una mucama que no era como las personas que trabajaban en casa. Habíamos tenido a Ramona, que era culona y estaba casi siempre furiosa. A Aida, que era un ángel de Dios pero se pintaba mal los labios, lloraba por cualquier cosa y la pintura se le desparramaba. Y a Petrona, que venía de una familia de gitanos. Esta empleada era una pinturita. Sin ser linda era gentil y agradable,
Estaba perfectamente vestida y no se le movía un pelo en su peinado. Con una cortesía neutra nos llevó hasta donde estaba la amiga de mi tía junto al bebé. Yo estaba segura de que ese bebé no lloraría, y si lo hacía, lo haría con un llanto suave, civilizado, como para estar de acuerdo con el resto de los muebles y de la luz. Había una luz tenue, suficiente, y muchos muebles estaban con sus fundas. Esa Carmen era un poco gordita, pero la habitación engamaba todo y parecía como si lo deseable fuera ser gordita. No parecía una mujer separada, por lo menos por lo que yo sabía. En las novelas de Rafael Pérez y Pérez lloraban durante un tiempo sin parar. Quise preguntar si me dejaban levantar al bebé, cosa que por ese tiempo me gustaba mucho. No me atreví, pero aparte, aunque me gustara mucho, tenía miedo de que se me cayera. Qué meritoria mi tía por tener una amiga con una casa tan linda. Iban a bañar al bebé y no me lo quería perder. Lo iba a bañar la empleada en el baño, de paso vi el baño, pero no me quería perder algo por lo menos de lo que conversaban mi tía y Carmencita. Yo jamás pescaba la totalidad de las conversaciones de los grandes, pero tenía una estrategia para captar algo, irrumpir con alguna novedad asombrosa, y el bebé era una buena excusa. Fui donde estaban ellas conversando y dije: «¡Aplaude con las manitos!». Me sonrieron con displicencia y volví al baño, pero escuché: «Él es un cabeza hueca». Yo había escuchado ese juicio en las novelas de Rafael Pérez y Pérez, pero referido a las mujeres, a las otras, que no solo eran caprichosas sino casquivanas, que vendría a ser cabeza hueca. Porque en las novelas los novios, los hombres, eran buenos muchachos que tenían un momento de debilidad tentados por la cabeza hueca. Y esta Carmen, ¿cómo decía con tanta naturalidad que su marido era cabeza hueca, como si dijera que era abogado o rosarino? Enseguida me fui al baño a ver al bebé, que no solo no lloraba, sino que tenía el aspecto de un ciudadano prematuro. Lo quise levantar y la empleada me dejó. Me sostuvo un poco ella a mí. Iba a contarles que sostuve al bebé, pero algo me reprimió. De todos modos, como yo iba y venía, Carmencita le hizo un gesto a la empleada cuando salió del baño. Le indicó que trajera al bebé al living. Con apenas un gesto, él estaba en su cuna de ruedas y dormido. Ni una orden, ni un desencuentro. ¿Sería que esa casa preciosa tenía algo que hacía producir las cosas de otra manera? Y cuando mi tía estaba haciéndole al bebé todas esas carantonias que les hacen, como si se tratara de gnomos locos en miniatura, tocaron el timbre. Era el separado. Era un poco gordito, como Carmen, pero tenía rasgos más desvaídos. Me hacía pensar en lo que decía mi tío José de alguien: le falta fuerza de carácter. Y después añadía: y sentido común. Como lo de sentido común no lo entendía, no lo aplicaba, pero me parecía que al separado le faltaba fuerza de carácter. Todos nos saludamos amablemente y yo puse especial atención en ver cómo se trataban ellos dos. Se trataban de lo más bien, como si estuviesen juntos. En un momento Carmen le dijo a él: «Levántalo». Y él dudó. Finalmente lo levantó. Yo entendía perfectamente su duda. Yo estaba atenta a alguna mirada de odio profundo que se lanzaran, y aunque me mantuve firme en mi puesto un buen rato, empezaron los tres a hablar de bueyes tan perdidos que me fui un poco a la cocina para ver qué hacía la empleada. Porque la conversación de ellos me producía la misma perplejidad que las plantas de mi tía María. Ella estaba totalmente loca, insana, decían. Bañaba los pollos, despachaba desde su casa al tren con un pito de carnaval y corría a la gente en la vereda porque decía que la vereda era de ella. Pero tenía un gran jardín con plantas y algunas se secaban pero otras florecían lo más bien. Tenía rosa mosqueta, cerco de libustrina y un jazmín. Y yo pensaba que cómo era que a ella le crecían las plantas normales igual que las de toda la gente cuando tendrían que haberle nacido plantas apropiadas a una insana, o sea, con aspecto de plantas de enfermedad. Y además, nunca observé que ella tuviese alguna relación con las plantas o que las tocara o mirara. Y acá lo mismo, estos dos estaban separados y hablaban como si estuviesen juntos y de ningún modo se podía notar en las caras ni en el tono de voz que estaban separados. Además, ninguno de los dos parecía asumir su condición, y por si fuera poco Carmen, que hacía un rato había dicho que él era cabeza hueca, lo trataba con un tono de voz como si él hubiera tenido la cabeza llena de pensamientos útiles. No recuerdo en qué momento se fue él, pero al poco rato apareció el padre compositor. Bajó del primer piso con un perro de esos de pelo largo como un manto. Ese manto del perro tenía olor a terciopelo. El compositor, pese a estar casi ciego y enfermo, parecía muy contento. Carmencita le dijo en tono cansino: «El perro, Enrique».
¿Qué problema tendría con el perro si era lo más hermoso de toda la tarde? Y ella a ese compositor tan famoso además de su padre le decía Enrique, y él se dejaba hacer observaciones. Y si estaba casi ciego o enfermo, ¿cómo componía las canciones? ¿Y por qué estaba tan de buen humor? Yo ya había visto algún enfermo aquí y allá en Moreno. Estaban en la cama o sentados sin ganas de hacer nada. A veces los ponían en el patio y de vez en cuando les ofrecían algo. Carmencita le dijo con voz cansina: «¿Estuviste fumando, Enrique?» «No», dijo él, «estuve fumigando. Hay que fumigar esta casa, demasiado olor a salud». Yo no sabía cuál sería el olor a salud. Para mí esa casa tenía como un perfume muy suave que venía de las paredes. Y mi tía hablaba con ese hombre célebre con toda naturalidad como si lo conociera desde siempre. Yo en la vida real no conocía a ningún genio, pero tenía un libro con figuras que contaba la vida de Beethoven cuando era chico. Se lo veía acarreando agua de un pozo porque eran muy pobres. Era un libro en blanco y negro donde se lo veía a Beethoven con una gran cabeza llena de rulos, pensar que ya incubaba la sordera. Pero ¿cómo componía si era sordo? Ahora Enrique, el padre de Carmen, era distinto porque era casi ciego. ¿Qué sería mejor? ¿Ser ciego de nacimiento o perder la vista después? Pero había otra cosa. Esas réplicas rápidas del padre de Carmen, ¿a quién me hacían acordar? Al Yayo. El Yayo era hijo de Olga, prima de mi papá, que justamente vivía en Buenos Aires. Hacía unos 6 meses estuvieron de visita en casa de la otra tía y yo estaba por casualidad allí y nos mandaron a jugar. Olga dijo soñadoramente: «¡Qué coincidencia el Yayo y la Yayi!». A mí me decían Yayi. Esa tía recibía a todo el mundo, pero Olga tenía algo que no pegaba con mi tía y sus hermanas. Ellas eran de saquito azul y pollera gris, y Olga tenía el pelo teñido de rubio y anteojos de sol. De ella las oí decir que era un poco tarambana. Siempre suavizaban todo con un poco, y con ellas era imposible indagar acerca de la tarambanidad. El Yayo tenía el pelo rubio, de un hermoso color cobrizo, y su cara también era cobre suave. Pensé que Olga los llevaría a tomar sol, pero mi mamá me dijo que el color del pelo debía ser por el agua de Buenos Aires, y ese color cobre le daba un aire ligeramente enfermizo, muy interesante a mi parecer. Pero no jugó conmigo, se dedicó a molestarme. Yo tenía un vestido con moño atrás, él venía corriendo y lo desataba y yo me lo volvía a atar. No estaba molesta, estaba azorada, plantificada. Yo le llevaba casi una cabeza y como 6 kilos y ahí estaba, parada como un poste en medio del jardín. Y me dijo: «Cuando vos vas, yo vuelvo». No es que se pareciera en algo físico al Yayo. Era un hombre viejo, más bien gordo y por supuesto más bondadoso que Yayo. Pero había algo en común en los gestos rápidos, en las cosas dichas a medias. Nos fuimos. En el tren de vuelta estábamos medio calladas. Le dije a mi tía: «¿Y ellos se van a volver a juntar?». «No creo», dijo mi tía con esa certeza que tenían los adultos y que yo no sabía de dónde les venía. «¿Y el padre se va a curar?». «No se sabe». «¿Pero como cuánto de enfermo está?». «Oh», dijo mi tía, y ese «oh» querría decir que no debía preguntar más. Cuando llegué a casa le conté a mi mamá todo lo que había visto con el mismo estilo de siempre, golpes de efecto, subrayados, etc. Pero me guardé algunas cosas. De Eve Uchart, de su libro de cuentos Un día cualquiera, El olor de Buenos Aires. El segundo cuento de hoy pertenece a un escritor japonés nacido en Irifunecho en 1892, llamado Ryunosuke Akutagawa. Se hizo famoso por el cuento Rayomon del libro del mismo nombre que Akira Kurosawa convirtió en película. Se suicidó en 1927 a los 35 años. El cuento que elegí para contarles lleva por título El mago. Señoras y señores, como ahora estoy en Osaka, les contaré una historia de esa ciudad. Hace mucho tiempo llegó un hombre a Osaka en busca de trabajo. No se sabe cómo se llamaba.
Se trataba de un joven que vino ofreciéndose como sirviente, así que lo llamaremos sencillamente Gonzuke. Al entrar a una agencia de empleos, se dirigió al recepcionista, que sostenía una pipa entre los dientes, de la siguiente manera: «Señor recepcionista, yo quiero ser mago y me gustaría que me colocaran en algún empleo que me ofreciera esa oportunidad». El recepcionista, aturdido durante un largo rato, no acertaba a decir una palabra. «Señor recepcionista, ¿no me ha oído? Quiero conseguir un empleo para convertirme en mago». «Lo siento mucho, pero...». Al fin el recepcionista comenzó a fumar su pipa con fruición, como acostumbraba. «La profesión de mago no la hemos ofrecido por ahora en nuestra agencia. Le recomiendo que vaya a otro lugar». Gonzuke, sin poder disimular su enfado, adelantó las rodillas cubiertas por sus largos calzoncillos y protestó de la siguiente manera: «No puede ser. ¿Qué piensa que dice a la entrada de su tienda? ¿Acaso no dice agencia para todo tipo de empleos? Si dice para todo tipo, tiene que ofrecer cualquier empleo que le soliciten. ¿O es que su agencia anuncia mentiras?». Evidentemente Gonzuke tenía razón al enojarse. «Disculpe, no hay ninguna mentira en nuestro anuncio. Si de verdad está empecinado en convertirse en mago, vuelva mañana. Hoy mismo me ocuparé de encontrarle un trabajo entre mis contactos». De momento, el recepcionista se escabulló de la insistencia de Gonzuke, pero desde luego no sabía dónde colocarlo para que pudiera aprender el oficio del mago. En cuanto despachó al terco Gonzuke, salió disparado a consultar con el médico del barrio. Después de hablarle de la solicitud de Gonzuke, le preguntó preocupado: «¿Qué me sugiere, doctor? ¿Cuál sería el camino más acertado para que ese campesino tan raro aprenda a ser mago?». El médico tampoco supo encontrarle solución a aquel dilema y durante un largo rato permaneció contemplando con los brazos cruzados el alto pino del jardín. Entonces entró en escena la astuta esposa del doctor, a la que apodaban vieja zorra, que había estado escuchando la conversación, y sin más preámbulos dijo de repente: «Mándamelo para acá. Verás como en 2 o 3 años lo convierto en mago». «¿De verdad? Qué bueno lo que me dice. Entonces se lo encargo a usted. Ya me decía yo que entre un médico y un mago existía algo en común». El recepcionista, que era un tipo de lo más ingenuo, se alejó contento haciendo repetidas reverencias de agradecimiento. El médico, con el rostro ensombrecido por las dudas, lo vio alejarse y enseguida se dirigió a su esposa. La recriminó con fastidio: «¿Qué tonterías dices? ¿Qué vas a hacer cuando el campesino comience a quejarse de que no le hemos enseñado ningún truco de magia por más tiempo que se haya quedado trabajando?». Sin embargo, la mujer, en vez de pedirle disculpas al doctor, lo regañó con toda frescura y cerró la discusión con una sonrisa burlona. «Tú cállate. Un tonto como tú no podría sobrevivir en un mundo tan complicado como este». Al día siguiente, Gonzuke y el recepcionista, tal como habían acordado, llegaron juntos a la casa del doctor. Como era su primera aparición en público, el joven llevaba puesto un kimono formal, pero saltaba a la vista que se trataba de un campesino común. Con desánimo, pues no abrigaba ninguna esperanza en aquel turbio asunto, el médico fijó la mirada en el rostro de Gonzuke como si se enfrentara a un zorrillo traído de la India, y tras unos instantes de vacilación le dijo: «Me han dicho que quieres ser mago. ¿Pero cómo se te ha ocurrido esa idea?». Gonzuke le respondió: «No tengo ninguna razón en particular, pero cada vez que observo al castillo de Osaka se me ocurre pensar que hasta una persona tan ilustre como Taiko tiene que morir en algún momento y que por lo tanto la vida humana, por más próspera y amable que pueda ser, es por demás efímera». De inmediato, la astuta mujer del doctor le preguntó: «¿Con tal de llegar a ser mago, harías cualquier trabajo?». «Sí, con tal de llegar a ser mago haré cualquier trabajo». «Entonces, a partir de hoy y durante 20 años servirás en esta casa. Al término de ese plazo, te haremos el favor de enseñarte los secretos necesarios para que te conviertas en mago». «¿De verdad? No sabe cuánto se lo agradezco. A cambio, de ahora en adelante, durante 20 años no recibirás ni un solo centavo de sueldo». Sí, de acuerdo, acepto». Y así fue como Gonzuke trabajó durante 20 años en la casa del médico, sacando agua del pozo, cortando leña, preparando comida, haciendo la limpieza. Cuando el doctor salía en sus rondas por el vecindario,
Gonzuke lo acompañaba cargando a sus espaldas el botiquín de medicinas. Todo esto lo hacía sin pedir un centavo de sueldo. Un sirviente tan valioso no se hallaría en ningún otro lugar del país. Al cabo de los 20 años, Gonzuke se presentó delante de la pareja con el mismo atuendo tradicional de su llegada y les agradeció con cortesía las atenciones recibidas durante su estancia allí. Bueno, como me prometieron hace tiempo, me gustaría que hoy, cumplido el plazo que fijamos, me enseñaran los secretos para convertirme en mago, es decir, los que me permitan no envejecer ni morir. Al escuchar la petición, el doctor se quedó perplejo. Después de que lo hubieran explotado durante 20 años sin pagarle un centavo, no iba a salirle ahora diciéndole que no conocía ningún secreto. Desvió indiferente la mirada y dijo a manera de excusa: «Bueno, la que conoce los trucos de magia es mi mujer. Pídele a ella que te los enseñe». La mujer, que se mantenía atenta a la conversación, lucía tranquila y despreocupada. «Ya te voy a enseñar los trucos para que te conviertas en mago, pero tienes que seguir mis instrucciones al pie de la letra por más difíciles que te resulten. Si no lo haces, no solo no llegarás a ser mago, sino que tendrás que servir en esta casa otros 20 años sin sueldo alguno. Y si te niegas a quedarte, pronto serás castigado con la muerte». «No se preocupe usted, ya verá cómo cumpliré sin falta cualquier cosa que me ordene». Gonzuke, muy feliz, se mantenía a la espera de las órdenes de la vieja zorra. «Entonces, súbete al pino del jardín». Comenzó con órdenes difíciles de cumplir, pues la mujer no conocía nada de magia y esperaba que con la primera prueba que Gonzuke no pudiera sortear lo iba a seguir explotando durante otros 20 años. Al escuchar el mandato de la vieja, Gonzuke se subió sin pérdida de tiempo al pino del jardín. «Más alto, sube más alto». Desde el corredor del jardín, la mujer observaba cómo Gonzuke trepaba el árbol con su vestido flameante entre las ramas más altas. «Vamos, suelta la mano derecha». Mientras se sujetaba con la mano izquierda a la rama más gruesa, Gonzuke soltó despacio la mano derecha. «Muy bien, ahora suelta la mano izquierda». En ese momento, el médico se asomó al corredor con cara preocupada. «No, mujer, si suelta la mano izquierda se va a caer y ahí mismo se mata, ¿no ves la enorme roca bajo el árbol?» «Tú no te metas. Déjame este asunto a mí. Anda, suelta la mano izquierda». No había acabado de escuchar estas palabras cuando Gonzuke se arriesgó a soltar la mano izquierda. No había nada que impidiera que cayera en picado desde la altura vertiginosa en que se hallaba al soltar ambas manos. De repente, el cuerpo de Gonzuke, envuelto en su flamante vestido, se desgajó de la rama más alta. Ya en el aire, sin embargo, Gonzuke se quedó flotando como por un milagro, manteniendo un perfecto equilibrio muy parecido al de una marioneta. «Se lo agradezco mucho. Gracias a ustedes he podido convertirme en mago». Tras hacer una venia servicial, Gonzuke se fue alejando hacia las nubes más altas, pisando firme el cielo azul. ¿Qué sucedió entonces con la pareja? Nadie lo sabe. Solo el pino del jardín permaneció en su sitio durante muchos años. Dicen que el comerciante Tatsugoro Yodoya hizo traer aquel señorial árbol hasta el jardín de su casa para contemplarlo cubierto de nieve en el crudo invierno de Osaka. De Ryunosuke Akutagawa, de su libro El mago, 13 cuentos japoneses. El cuento El mago. El último cuento de este episodio casi no lo elegí yo. Más bien lo voy a contar a pedido de muchos de ustedes, que me pidieron que lo contara en el contexto de este podcast, ya que me escucharon relatarlo en una grabación de hace 4 años que se hizo viral y que hoy tiene, entre todas sus versiones, casi 15 millones de reproducciones. El autor es Hernán Casiari, y el cuento, que habla sobre fútbol pero excede lo futbolístico, lleva por título Messi es un perro. La respuesta rápida es por mi hija, por mi esposa, porque tengo una familia catalana.
Pero si me preguntan en serio por qué sigo acá, en Barcelona, en estas épocas horribles y aburridas, es porque estoy a 40 minutos en tren del mejor fútbol de la historia. Quiero decir, si mi esposa y mi hija decidieran irse a vivir a Argentina ahora mismo, yo me divorciaría y me quedaría acá por lo menos hasta la final de la Champions. Y es que nunca se vio algo parecido adentro de una cancha de fútbol en ninguna época, y es muy posible que no ocurra más. Es verdad, estoy escribiendo en caliente. Redacto esto la misma semana en que Messi hizo 3 para Argentina, 5 para el Barça en Champions y 2 para el Barça en Liga. 10 goles en 3 partidos de 3 competiciones diferentes. La prensa catalana no habla de otra cosa. Durante un rato, la crisis económica no es el tema de inicio en los noticieros. Internet explota. Y en medio de todo esto a mí me acaba de pasar por la cabeza una teoría extraña, muy difícil de explicar. Justamente por eso intentaré escribirla, a ver si termino de darle vuelo. Todo empezó esta mañana. Estoy mirando sin parar goles de Messi en YouTube. Lo hago con culpa porque estoy en mitad del cierre de la revista número 6. No debería estar haciendo esto. De casualidad hago clic en una compilación de fragmentos que no había visto antes. Pienso que es un video más de miles, pero enseguida veo que no. No son goles de Messi, ni sus mejores jugadas ni sus asistencias. Es un compilado extraño. El video muestra cientos de imágenes de 2 a 3 segundos cada una en las que Messi recibe faltas muy fuertes y no se cae. No se tira ni se queja, no busca con astucia el tiro libre directo ni el penal. En cada fotograma, él sigue con los ojos en la pelota mientras encuentra equilibrio. Hace esfuerzos inhumanos para que aquello que le hicieron no sea falta ni sea tampoco amarilla para el defensor contrario. Son muchísimos pedacitos de patadas feroces, de obstrucciones, de pisotones y trampas, de zancadillas y agarrones traicioneros. Nunca las había visto todas juntas. Él va con la pelota y recibe un guadañazo en la tibia, pero sigue. Le pegan en los talones, trastabilla y sigue. Lo agarran de la camiseta, se revuelve, zafa y sigue. Me quedé, de repente, atónito, porque algo me resultaba familiar en esas imágenes. Puse cada fragmento en cámara lenta y entendí que los ojos de Messi están siempre concentrados en la pelota, pero no en el fútbol ni en el contexto. El fútbol actual tiene una reglamentación muy clara por la que, muchas veces, caer al suelo es asegurar un penal o conseguir que se amoneste al zaguero contrario es propicio para futuros contragolpes. En estos fragmentos, Messi parece no entender nada sobre el fútbol ni sobre la oportunidad. Se lo ve como en trance, hipnotizado. Solamente desea la pelota dentro del arco contrario, no le importa el deporte ni el resultado ni la legislación. Hay que mirarle bien los ojos para comprender esto. Los pone estrábicos, como si le costara leer un subtítulo. Enfoca el balón y no lo pierde de vista ni aunque lo apuñalen. ¿Dónde había visto yo esa mirada antes? ¿En quién? Me resultaba conocido ese gesto de introspección desmedida. Dejé el video en pausa. Hice zoom en sus ojos. Y entonces lo recordé. Eran los ojos de Totín cuando perdía la razón por la esponja. Yo tenía un perro en la infancia que se llamaba Totín. Nada lo conmovía. No era un perro inteligente. Entraban ladrones y él los miraba llevarse el televisor. Sonaba el timbre y no parecía oírlo. Yo vomitaba y él no venía a lamer. Sin embargo, cuando alguien, mi madre, mi hermana, yo mismo, agarraba una esponja, una determinada esponja amarilla de lavar los platos, Totín enloquecía. Quería esa esponja más que nada en el mundo, moría por llevarse ese rectángulo amarillo a la cucha. Yo se la mostraba en mi mano derecha y él la enfocaba. Yo la movía de un lado a otro y él nunca dejaba de mirarla. No podía dejar de mirarla. No importaba a qué velocidad moviera yo la esponja, el cogote de Totín se trasladaba idéntico por el aire. Sus ojos se volvían japoneses, atentos, intelectuales, como los ojos de Messi, que dejan de ser los de un preadolescente atolondrado y por una fracción de segundo se convierten en la mirada escrutadora de Sherlock Holmes.
Descubrí esta tarde, mirando ese video, que Messi es un perro. O un hombre perro. Esa es mi teoría. Lamento que hayan llegado hasta acá con mejores expectativas. Messi es el primer perro que juega al fútbol. Tiene mucho sentido que no comprenda las reglas. Los perros no fingen zancadillas cuando ven venir un Citroën, no se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato por la medianera, no buscan que le saquen doble amarilla al sodero. En los inicios del fútbol los humanos también eran así. Iban detrás de la pelota y nada más. No existían las tarjetas de colores, ni la posición adelantada, ni la suspensión después de 5 amarillas, ni los goles de visitante valían doble. Antes se jugaba como juegan Messi y Totín. Después el fútbol se volvió muy extraño. Ahora mismo, en este tiempo, a todo el mundo parece interesarle más la burocracia del deporte, sus leyes. Después de un partido importante, se habla una semana entera de legislación. ¿Se hizo amonestar Juan exprofeso para saltarse el siguiente partido y jugar el clásico? ¿Fingió realmente Pedro la falta dentro del área? ¿Dejarán jugar a Pancho cogiéndose a la cláusula 208 que indica que Ernesto está jugando el sub-17? ¿El técnico local mandó a regar demasiado el césped para que los visitantes se patinen y se rompan el cráneo? ¿Desaparecieron los recogepelotas cuando el partido se puso 2-1 y volvieron a aparecer cuando se puso 2-2? ¿Apelará el club la doble amarilla de Paco en el tribunal deportivo? ¿Descontó correctamente el árbitro los minutos que perdió Ricardo por protestar la sanción que recibió Ignacio a causa de la pérdida de tiempo de Luis al hacer el lateral? No, señor. Los perros no escuchan la radio. No leen la prensa deportiva, no entienden si un partido es amistoso e intrascendente o una final de copa. Los perros quieren llevarse siempre la esponja a la cucha, aunque estén muertos de sueño o los estén matando las garrapatas. Messi es un perro. Bate récords de otras épocas porque solo hasta los años 50 jugaron al fútbol los hombres perro. Después la FIFA nos invitó a todos a hablar de leyes y de artículos y nos olvidamos que lo importante era la esponja. Y entonces un día aparece un chico enfermo. Como en su día un mono enfermo se mantuvo erguido y empezó la historia del hombre. Esta vez ha sido un chico rosarino con capacidades diferentes, inhabilitado para decir 2 frases seguidas, visiblemente antisocial, incapaz de casi todo lo relacionado con la picaresca humana, pero con un talento asombroso para mantener en su poder algo redondo e inflado y llevarlo hasta un tejido de red al final de una llanura verde. Si lo dejaran, no haría otra cosa: llevar esa esfera blanca a los 3 palos todo el tiempo, como Sísifo, una y otra vez. Guardiola dijo después de los 5 goles en un solo partido: el día que él quiera hará 6. No fue un elogio, fue la expresión objetiva del síntoma. Lionel Messi es un enfermo. Es una enfermedad rara que me emociona porque yo amaba a Totín. Y ahora él es el último hombre perro. Y es por constatar en detalle esa enfermedad, por verla evolucionar cada sábado, que sigo en Barcelona aunque prefiera vivir en otra parte. Cada vez que subo las escaleras internas del Camp Nou y de pronto veo el fulgor del pasto iluminado, en ese momento que siempre nos recuerda a la infancia, digo lo mismo para mis adentros. Hay que tener mucha suerte, Jorge, para que te guste mucho un deporte y te toque ser contemporáneo de su mejor versión, y tras cartón, que la cancha te quede tan cerca. Disfruto esta doble fortuna. La atesoro. Tengo nostalgia del presente cada vez que juega Messi. Soy hincha fanático de este lugar en el mundo y de este tiempo histórico. Porque me parece a mí, en el juicio final, estaremos todos los humanos que han sido y seremos, y se formará un corro para hablar de fútbol, y uno dirá: yo estudié en Ámsterdam en el 73. Otro dirá: yo era arquitecto en San Paulo en el 62. Y otro: yo ya era adolescente en Nápoles en el 87. Y mi padre dirá: yo viajé a Montevideo en el 67. Y uno más atrás: yo escuché el silencio del Maracaná en el 50.
Todos contarán sus batallas con orgullo hasta altas horas. Y cuando ya no quede nadie por hablar, me pondré de pie y diré despacio: yo vivía en Barcelona en los tiempos del hombre perro. Y no volará una mosca. Se hará silencio. Todos los demás bajarán la cabeza y aparecerá Dios, vestido de juicio final, y señalándome dirá: tú, el gordito, estás salvado. Todos los demás a las duchas. De Hernán Cassiari. Messi es un perro. Así llegamos al final de este episodio. Les pido, si disfrutan de este espacio, que me ayuden a cuidarlo y hacerlo crecer. Compartan, recomienden, comenten, escríbanme a norberto@jansenson.com. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias a todos por haberme acompañado.